14 victorias para Max Verstappen con esta de hoy en México en la Fórmula 1. Antes los campeonatos tenían 16, 18 carreras, así que porcentualmente todavía podría no ser récord, pero bueno, como número absoluto sí lo es. Hoy día fue una carrera, diría yo, un ajedrez a 300 kilómetros por hora, porque no fue una carrera entretenida en cuanto a que se pasaran, ¿no? Pero bueno, vamos un poquito a qué pasó durante la competencia. Lo más relevante del fin de semana fue que Mercedes pasó a ser un actor competitivo, un actor que podía incluso hasta haber ganado la carrera, que incluso podía haber hecho la pole position. Lamentablemente se sumó cuando todos esperábamos que hubieran los 6 autos, las 3 escuderías, Red Bull, Ferrari y Mercedes. Bueno, Ferrari de una u otra manera se borró de eso y hoy, a pesar de que terminaron quinto y sexto, nunca estuvieron en la lucha por la punta. Ahora, ¿cómo llegó Mercedes a estar peleando con Red Bull ahí muy cerca? Fundamentalmente, bueno, hicieron un upgrade de un alerón delantero que en Austin es un circuito bastante complicado y probablemente no les funcionó todo lo bien que querían. Pero acá yo creo que la principal diferencia fue el hecho de la altitud. Yo no corrí en Fórmula 1 en México, tuve la oportunidad de correr sí en el Campeonato Mundial de Sport Prototipo y se sienten mucho los 2.200 metros de altitud. ¿En qué sentido se sienten? En que, ¿no es cierto?, el aire obviamente es más liviano y por lo tanto no hay la misma adherencia, no hay la misma estabilidad, el grip que genera la carga aerodinámica. ¿Y eso qué significa? El Mercedes está claro que este año ha tenido mucho drag, es decir, mucha resistencia al avance, pero cuando el aire es más, ¿no es cierto?, más delgado, el auto pasa más rápidamente. Ahora usted podría decir, bueno, eso pasa con todos los autos. Sí, pasa con todos los autos, pero Mercedes tenía un déficit especial, ¿no es cierto?, en que el auto tenía mucha resistencia al avance. Entonces, al ser aproximadamente un 22%, un 25% el aire más delgado, bueno, el auto pasa más rápido y la carga aerodinámica que tenía el auto Mercedes es una buena carga. De hecho, por eso Russell hizo la pole donde fue en Hungría. En Hungría, que es un circuito muy trabado, donde no es muy relevante la velocidad en las rectas. Así que estuvo Mercedes siempre en condiciones. George Russell se equivocó un poquito en la vuelta final de la Q3, pero Max Verstappen hizo la pole. Se esperaba hoy día, en la largada había 800 metros hasta la primera curva, entonces era un lugar bueno incluso para largar los dos Mercedes atrás de Max, pero bueno, Max largó muy bien y no les alcanzó la succión aerodinámica para llegar adelante. George se equivocó un poquito, se peleó con Hamilton, se quedó atrás, lo pasó Checo, que entre paréntesis estuvo ahí en el fin de semana, digamos, con las 2-3 décimas más o menos usuales. Quizás si México no es el circuito más apropiado para el talento especial de Checo de manejar, ¿no es cierto?, en las curvas lentas. Sí, muchas de estas curvas rápidas, donde Max es un prodigio y bueno, ya lo digo, hoy día 14 victorias en una temporada. Así es que en la largada quedó atrás Russell, y ahí vino lo bueno de Lewis, que se pudo mantener en una distancia bastante cercana, alrededor de un segundo y algo atrás de Max. Pero bueno, aquí vamos a lo que fue la clave de la carrera. La carrera, no, aparte de un par de cosas ahí, no estuvo entretenida desde el punto de vista de adelantamiento, pero sí en el tema de la estrategia de neumáticos. Largaron los dos Red Bull con neumáticos rojos, es decir, con neumáticos más blandos. Largaron los dos Mercedes con neumáticos amarillos, que en el fondo son los que significaba que medianos, que podían andar más vueltas. Y ahí vino, ¿no es cierto?, yo diría de nuevo la estrategia de Red Bull definitivamente fue mejor. En un momento de la carrera, yo personalmente estaba escuchando la aplicación de la Fórmula 1 inglesa y los comentaristas insistían en que Red Bull iba a parar 2 veces. Era obvio, no es por tener el diario del lunes, pero era obvio que no lo iban a hacer, que iban a parar una sola vez, y insistían que tenía que ser suficiente ventaja para hacer 22 segundos, que es más o menos lo que se pierde, digamos,
a la gente a lo mejor que no es tan experta en esto, que no son los 2 segundos que se demoran, 2 o 3 segundos que se demoran en cambiar los neumáticos, sino al final son 22 segundos entre el proceso de desaceleración, la pasada por los pits a una velocidad controlada y la aceleración posterior. Entonces tenía que supuestamente hacerle 22 segundos Max para ganarle a Lewis, pero bueno, yo creo que nunca ni siquiera se les pasó por la cabeza parar 2 veces, sino que eligieron que los 2 compuestos que iban a usar, pues, digamos de nuevo, para la gente que se puede integrar, de que por reglamento tienes que usar 2 compuestos distintos, ya sea el blando, que es el rojo, el amarillo, el medio, o el blanco, que viene a ser el compuesto más duro de los 3. Y eligieron entonces Max y Checo, nosotros partir con los neumáticos rojos, los que tienen más adherencia, y cambiar alrededor de la vuelta 20 y algo de la 71, 26 me parece que fue, 26, 24, a los amarillos, que con eso hicieron las otras 45, 46 vueltas, que era lo que correspondía. Mercedes hizo una estrategia más conservadora en cuanto a neumáticos, largó con los medios y después de más o menos esa misma cantidad de vueltas, unas pocas más, cambió a los blancos, a los duros, y con los duros no tenía ninguna chance. Bueno, tanto así de que ese segundo inicial se transformó en 12, 14 segundos al final de diferencia entre Max y Lewis. El que en algún momento determinado habló por la radio y les dijo fue George Russell, que ya ha hecho varias que tiene la tranquilidad de analizarlo desde dentro del auto. Les dijo: paremos y pongamos los rojos, o sea, avancemos un poco más vueltas con los neumáticos amarillos y pongamos los rojos al final. Y esa definitivamente era la estrategia correcta. Tan correcta era de que salió séptimo, aún con una penalidad de 10 segundos por sacar fuera a su nada. Con esa estrategia salió séptimo Daniel Ricciardo, que no es obviamente hoy día el piloto más eficiente de la grilla, aparte de esos 6, fue el mejor del resto, fue elegido el piloto del día, porque largó precisamente con los amarillos, lo hizo durar 45 vueltas, me parece 46, y después puso rojos, los blandos, cuando todos estaban en esta estrategia de amarillos o de blancos, y los pasó parados en muchos casos, y alcanzó incluso a recuperar una diferencia de 10 segundos por una penalidad que le dieron. Entonces ese era definitivamente el camino, y si alguno de los de adelante lo hubiera hecho, vayan a saber, si cualquiera de los 6 autos adelante, porque lo que hizo Daniel Ricciardo con McLaren fue lo que debían haber hecho en algunos casos Mercedes, o por ejemplo Russell lo pidió y bueno, no se lo dieron. Otro que, por ejemplo, a mi gusto, para Checo, Red Bull, cuando estaba un segundo, 2 segundos atrás de Lewis, era claro que no lo iba a poder pasar. A mi gusto ahí le debían haberlo hecho, incluso haber parado 2 veces, pero haberle puesto rojos para que hubiera intentado. Ahora, imagínense, llevamos, no sé, 3, 4 minutos hablando de neumáticos, fue porque en realidad fue lo único que pasó en la pista, la única chance que había era con esta estrategia de neumáticos, y a veces es difícil para la gente de mencionar por qué son tan relevantes. Bueno, de uno a otro a veces hay 1 segundo por vuelta de diferencia, y no es cierto, 1 segundo en la pista, en una carrera de auto, es absolutamente imposible de hacerlo, como cuando los abuelitos hablaban de tener el motor para tener 1 segundo más rápido en el motor, no sé, tenía que tener como 300 caballos más, o ser un piloto. O sea, no hay ningún piloto que le haga a otro 1 segundo de diferencia. Bueno, al máximo, ¿no es cierto? A veces cuando un piloto están a punto de despedirlo porque está a 5 o 6 décimas de su compañero de equipo. O sea, las diferencias usuales entre un compañero de equipo y otro son con la misma herramienta, con el mismo auto, son 2, 3 décimas, máximo 4. Bueno, vean ahí el caso de Daniel con respecto a Lando Norris, que bueno, Lando en condiciones normales le hace 6, 7, 8, bueno, y eso significó incluso su salida. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Que cuando uno pone un neumático que es 1 segundo más rápido, y en el caso del rojo aún más, probablemente cualquiera de los pilotos de la grilla va a hacer maravillas, como en este caso lo hizo Daniel merecidamente. O sea, no estoy desmereciendo lo que hizo, pero muestra de que esa era la estrategia. O sea, la estrategia era una para partir con los medios y terminar con los rojos. Bueno, el que más cercano estuvo a eso fue Red Bull, que lo hizo al revés. Largó con los rojos, que por un lado era probablemente lo correcto. O sea, querían separarse de los Mercedes en ese primer stint, o sea, en esas primeras 20 vueltas.
es importante también para largar bien. Al final el neumático rojo larga mejor porque tiene mejor adherencia. Bueno, ahí puede haber estado la clave porque Max llegó así primero a la primera curva, que en muchos de los grandes premios anteriores en México habían habido varios problemas ahí de toque y esta vez no pasó nada. Así que Max se ganó esta carrera 14ª, 34 me parece en su carrera. Está siendo un gran segundo campeón y bueno, como saben el reglamento es todavía queda el 23, el 24, el 25, es prácticamente el mismo, o sea, el mismo reglamento. Lo cambian, ¿no es cierto?, de que los autos pueden hacer, o sea, que los equipos pueden hacer algunas correcciones, pero de aquí al 26 tiene chance todavía quizás de ganar 3 títulos más. Lewis, me hubiera gustado que gane, yo no sé cuántas temporadas lleva ganando al menos una carrera o una pole position. Difícil ya lo veo ahora, a pesar de este resurgimiento de performance de Mercedes en México. Personalmente lo atribuyo más que nada al tema de la altitud, al tema de que no se genera tanto drag, tanto resistencia como lo mencionaba al principio. Viene Brasil, donde, ojo, las Ferrari deberían tener una muy buena performance, porque es un circuito donde no hay grandes, largas rectas donde pueda poner su potencial Red Bull, que definitivamente es más eficiente en cortar el aire, por lo tanto es más rápido en las rectas. Entonces, acá en México se hizo 3.50 y algo, fueron los mejores números de Max Verstappen. Y entonces en Brasil veo difícil, en 2 semanas más, el 13 de noviembre, a propósito del 14 de mi cumpleaños, el 14, los 14 de Max se pueden transformar ahí en 15 y se pueden transformar en 16 en Abu Dhabi, lo cual sí sería un récord absoluto y no sé, habría que calcularlo exactamente, pero incluso porcentualmente podría ser mejor que me parece los 12 de Mansell o 13 de Hamilton, que en algún momento existieron. Así es que Brasil, ojalá que Ferrari se meta, porque si Mercedes realmente está tan cerca como mostró hoy día, a pesar que personalmente no lo creo, bueno, podemos llegar a tener esa lucha entre 6 que hoy no se dio entre 4 que no era el usual, se dio entre los dos Red Bull y los 2 Mercedes, con un Russell que tuvo 2 que piensen que Russell no ha ganado nunca una carrera, pero estuvo a punto ayer de mandarse una pole, se equivocó en la entrada del estadio e iba 2 centésimas atrás del tiempo de Max y podía haberlo logrado en ese tercer sector. Y hoy de la carrera, si el equipo le hubiera hecho caso con esta estrategia de amarillos y rojos, quizás lo hubiera logrado. Así es que una carrera, no diría entretenida desde el punto de vista de mirarla, entretenida desde el punto de vista de entender lo que está pasando de este ajedrez a 300 km por hora, con decisiones de neumáticos, mostrando, ¿no es cierto?, que alguien que le apunta, que más que le apunta, ¿no es cierto?, que hace bien las tareas, como fue el caso de McLaren con Daniel Ricciardo, logró el séptimo, que hoy día salir séptimo en la Fórmula 1 es ser el mejor del resto, el mejor de esos 6 autos que son prácticamente imbatibles para los de la mitad de la tabla. Así es que viene ahora Brasil, sé que hay muchos chilenos van, ahí en México era increíble, hoy día hasta se veían algunas banderas chilenas en las tribunas. Y luego viene Abu Dhabi, el famoso Abu Dhabi, donde el año pasado se decidiera el campeonato, este año no se va a decidir. Ojo que Checo Pérez está segundo, lo dijimos en un par de videos, me parece que podía llegar a ser segundo, ya está segundo a 5 puntos adelante de Charles Leclerc. Bueno, sería un gran logro para Checo, obviamente su mejor resultado histórico en un campeonato, ser subcampeón mundial de la Fórmula 1. Y lo otro relevante es que Mercedes, con estas buenas actuaciones, se está acercando en el campeonato de constructores, que ya lo ganó holgadamente Red Bull, en el fondo se está acercando a Ferrari, está a 40 puntos atrás. Ferrari, que desperdició un año que se veía fantástico al principio, se veía un año en que, ¿se acuerdan? Charles Leclerc tenía, no sé, como 50 puntos de ventaja sobre Max, y miren cómo
cómo terminamos. Así que Abu Dhabi no va a decidir eso, pero sí decide, y eso, ojo, que es muy relevante en mucha plata para los equipos. Puede ser literalmente decenas de millones de dólares, lo que significa un puesto en el campeonato de constructores versus otros para las escuderías. Y bueno, ahí viene también este tema, lo habrán escuchado durante la semana algunos más fans, el tema del límite que hay de gastos, ¿no es cierto? Red Bull se pasó, la FIA lo multó con 7 millones de dólares, que es perfecto de este juego para cualquiera de nosotros, es la fortuna de la vida, pero para este juego es nada, y le cortó 10% en lo que puede probar aerodinámicamente. Personalmente me parece que no es suficiente multa, porque las reglas nos gusten o no nos gusten, en todo orden en la vida las reglas están para cumplirse, y si no se cumplen, la penalidad no puede ser tan liviana que no tenga mucha relevancia. O sea, que Red Bull pruebe 10% menos en el túnel de viento no es relevante a que hayan pasado su límite. Ahí bueno, Red Bull aduce cosas contables, de que le contaron unas personas que estaban enfermos y le pagaron el sueldo, pero bueno, volvemos a decir lo mismo, las reglas son las reglas, así que me parece que en ese caso las sanciones debieran ser más fuertes. 2 semanas más, Brasil, ya no hay mucho que decidir, salvo esa lucha por el segundo lugar, que también, digamos, no es tan relevante, pero sería importante para Checo hacer el 1-2 para Red Bull, que sufrió, como saben, hace poquito la pérdida de Dietrich Mateschitz, que fue el fundador de la vía energética, y que terminó con este equipo que ha dominado ya dos años con el campeonato de pilotos. Así que vamos a ver qué pasa en Brasil, vamos a ver qué pasa en Abu Dhabi, y vamos a empezar a hacer la apuesta si Max sigue consolidando este dominio, y a ver si en los 3 años que vienen, cuando todavía el auto sin lugar a dudas va a ser un jugador importante, puede obtener esos 3 títulos, que ya lo pondrían teóricamente con 5 versus los grandes, los 7 de Michael, los 7 de Lewis, están los 4 de Vettel, pero no estamos adelantando, falta mucho para el año 25. El año 26 va a ser interesante, 50% de la potencia tiene que venir de la electricidad y 50% de combustible sintético. A propósito de la electricidad, bueno, por ello no le hicimos el YouTube de la semana pasada. Estamos en una feria que resultó espectacular, Experiencia E, que podemos anunciarle aquí que la vamos a repetir el próximo año, del 12 al 15 de octubre, en Espacio Resco, acá en Santiago, y donde presentamos McLaren, Ferrari, tenían autos híbridos enchufables, que ya les digo, el 2026 va a ser la norma de Fórmula 1, la mitad de la potencia tiene que venir de la electricidad. Pero mientras tanto esperemos qué pasa en Interlagos en 2 semanas más. Hasta entonces, chao.